Bendito y amoroso Padre, queremos darte, Señor, muchas gracias porque podemos estar en este sábado en tu casa reunidos como familia tuya y queremos pedirte, Señor, que estés aquí en nuestro medio a través de tu Santo Espíritu y que lo que vayamos a leer en tu palabra en esta mañana pueda motivarnos, Señor, a una relación más íntima contigo y a una acción más fructífera. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Muy feliz sábado, hermanos, para aquellos que no he podido saludar hoy. Esta mañana quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, al capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice, por lo tanto, dejen de hacer toda clase de mal, todo engaño, hipocresía, envidias y chismes. Como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche pura de la palabra. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Si lo leemos así directamente como estamos acostumbrados en el mundo occidental, yo diría que Pedro prácticamente está hablando de hacer obras, obras y más obras. Porque arranca diciendo, dejen de hacer toda clase de mal. Directamente, después empieza a detallar un poquito. Todo engaño, hipocresía, envidias, chismes. Pero tengamos en cuenta que Pedro era judío. Y nosotros tenemos una mentalidad donde, según el razonamiento que hacen los griegos, nosotros vamos de las causas al efecto. Y entonces ponemos las cosas en orden. Lo que va primero, primero. Y así vamos avanzando, vamos secuenciando. Pero yo les voy a invitar que hagamos juntos el intento de leer al revés este texto. Vamos a leer primero el 3, después el 2 y después el 1. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor, como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche pura de la palabra. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Por lo tanto, dejen de hacer toda clase de mal, todo engaño, hipocresía, envidias y chismes. ¿No cambia el sentido un poquito al leerlo de esa manera según nuestra forma de ver o de pensar? Ahora que probamos lo bueno que es Dios, ahora que lo conocemos, busquemos crecer espiritualmente en Él como niños ansiosos. Supongo que Steffi en cualquier momento, bueno, Steffi le digo yo, Kate le dice el resto de la familia, pero pronto debe estar queriendo prenderse a tomar la teta de la mamá. Estoy hablando de mi bebita de 10 meses. Y ansiosa se va a querer prender, porque ya llega la hora de comer. De esa manera quiere Dios, dice que busquemos la leche de la palabra para crecer. Y alimentados de esa manera, entonces dice que creceremos en nuestra salvación. Y como resultado, podríamos entonces dejar de hacer toda clase de mal. La verdad que a veces leyendo rápidamente la Biblia, podemos por allí, sin detenernos a pensar por ahí en el contexto o en quién lo está escribiendo, podemos a veces interpretar las cosas al revés de lo que son. Y fíjense que Pedro, a continuación en los siguientes 3 versículos, ahora pone las cosas en orden, como si fuese un espejo
pero utilizando otra metáfora. Ahora va a utilizar la metáfora de la construcción. Vamos al versículo 4. Acérquense a Cristo, que es la piedra viva que los seres humanos despreciaron, pero que Dios escogió y es preciosa para Él. De este modo, también ustedes son piedras vivas con las que se está edificando una casa espiritual. Así llegan a ser un sacerdocio santo para que ofrezcan a Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Estos sacrificios a Él le agradan. Fíjense, si ponemos los primeros 3 versículos y empezamos a leerlos al revés, en la secuencia de los versículos 4 al 6, vamos a ver. En el versículo 3 habla de ahora que han probado a Dios, que han conocido a Dios. El versículo 4 dice, acérquense a Jesucristo. En el versículo 2 habla de crecer en nuestra salvación como niños que se alimentan de la leche. En el versículo 5 habla de un edificio que se va edificando a partir de la piedra viva que es Cristo con las piedras vivas que somos nosotros, va creciendo. En el versículo 1 habla de las cosas que debemos dejar de hacer. En el versículo 6 se habla de las cosas que llegaremos a hacer. Podemos ver que hay como un espejo allí entre las dos imágenes que está usando Pedro. Pero cuando llegué a este texto me llamó la atención algo. ¿Ustedes conocen piedras vivas? Porque para mí no hay nada más muerto que una piedra. Encima frío. Suelen ser bastante frías, duras, inertes. ¿Cómo podemos llegar a ser piedras vivas? ¿Y un sacerdocio santo? ¿Ustedes vieron algo más pecador que un pecador? ¿Cómo puede ser santo un pecador? Pero eso es lo que Dios quiere que lleguemos a ser nosotros, piedras vivas y un sacerdocio santo. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a Levítico capítulo 20, versículo 8. Allí Dios le da una orden a Israel. Dice, obedezcan todos mis mandamientos, porque yo soy el Señor que los santifica. Nuevamente nos podemos encontrar con un problema, depende cómo leamos. Miren, como yo soy Dios y que los elegí a ustedes, que no se merecían nada, como dice en Isaías, gusanitos, ustedes no eran los mejores, al contrario, eran los más insignificantes de la tierra y yo los escogí, así que como yo los escogí, ustedes tienen que obedecerme. Es una forma de leer directa, como leemos nosotros. Obedezcan todos mis mandamientos, ¿por qué? Porque yo soy el Señor que los santifica. Pero podemos leer al revés. Como yo soy el Señor que los santifica, que los capacita, que los prepara, que les da las fuerzas, ustedes obedezcan en virtud de eso mis mandamientos. Una cuestión es obedecer los mandamientos porque Dios me los manda, y otra cosa cuando dice porque yo soy el Señor que los santifico, no que ese sea el motivo que me lleva a mí, sino el motivo que me capacita a mí para cumplir. Entonces allí es donde un pueblo pecador puede llegar a ser santo, porque es Dios el que capacita, es Dios el que da las fuerzas para poder hacerlo. Volvamos entonces a Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos al versículo 5. ¿Para qué Dios quiere que lleguemos a ser un sacerdocio santo? Dice allí, así llegan a ser un sacerdocio santo para que le ofrezcan a Dios
sacrificios espirituales. ¿Y cómo le ofrecemos esos sacrificios espirituales? Por medio de Jesucristo, no por nuestras fuerzas, no porque a nosotros nos brota, sino porque Jesucristo nos capacita para realizar esos sacrificios espirituales. ¿Y por qué quiere que esos sacrificios espirituales sean los que logramos por medio de Jesucristo? Allí dice, porque esos sacrificios a Él le agradan, no los otros. En la lección de esta semana hemos visto ahí en Isaías, en el capítulo 1, una descripción que hace Dios del pueblo de Israel cuando va a adorarlo. Dice, ustedes vienen, me hacen sacrificios. Y a mí la verdad que esos sacrificios y los ayunos que ustedes hacen me dan asco, me desagradan, no los soporto, no los puedo ni ver, porque esos no son los que yo quiero, porque ustedes van, ayunan, pero pensando en cómo van a estafar al vecino, cómo van a maltratar a su familia, qué delito van a cometer. Entonces, ¿de qué me sirve que vengan ustedes a ofrecerme sacrificios? Esos no son los sacrificios que yo quiero ni los que necesito, los que me agradan. A mí me agradan los sacrificios espirituales que ustedes me ofrecen, cuando dejan que Cristo actúe en ustedes. Esos son los sacrificios que yo quiero que ustedes me ofrezcan. Vamos a saltar ahora al versículo 9. Y vamos a ahondar un poquito más en el hecho de este sacerdocio santo que entonces nos encomienda nuestro Padre. Dice, pero ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales y son una nación santa, son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Vamos a hacer un paralelismo con el versículo 5. Dice en el versículo 5 que somos un pueblo santo, un sacerdocio santo, perdón, para hacer sacrificios espirituales. Ahora vamos a utilizar el versículo 9 para ver qué son esos sacrificios espirituales que Dios quiere, ya que aquí dice que ustedes son una familia escogida, sacerdotes reales y nación santa, nuevamente sacerdotes santos, y otra vez un ¿para qué? Para que anuncien sus obras extraordinarias. Esos son los sacrificios que Dios quiere. Esos son los sacrificios espirituales que hablaba en el versículo 5. No sacrificios que quedan en la privacidad, o no sacrificios que yo hago para que vean cómo soy un nuevo hombre transformado, los demás y me alaben por eso, sino los sacrificios que Dios quiere es que nosotros anunciemos a quienes nos rodean las obras extraordinarias que Él ha realizado en mi vida, que Él ha realizado, no que he hecho yo. Para eso me santificó, porque al final de cuentas, hoy hablábamos, no hay nada de santo en un pecador, porque generalmente usamos esa palabra para aquellos que no cometen pecado, que son tan buenos que ya deberían ir directo al cielo. Algunos nombran santos a los que dicen que ya están allá en el cielo. Pero santo en la Biblia es una persona que es escogida por Dios y apartada, elegida por Él para hacer algo especial, para ser dedicada a Él en forma exclusiva. Nada más, por pecador que sea o por frío y muerto que sea como una piedra. A Dios eso no le importa. Lo que importa son las obras extraordinarias que Él puede hacer con esa fría piedra o con ese acérrimo pecador.
Al final de cuentas, Jesús ¿qué dijo? Que Él podía hacer ¿qué cosa de las piedras? Podía hacer que hablaran, podía levantar hijos de Abraham de las piedras. Para Él eso no es un imposible. Pero quiere producir eso en nosotros y que nosotros entonces abramos nuestra boca en alabanza a Él, contándole al mundo entero las obras extraordinarias que ha hecho en mí. Esos son los sacrificios que a Él le agradan. ¿Qué obras entonces? La de dar vida a las piedras, la obra de transformar a un pecador en un santo. Y en el versículo 9 hablaba de que fuimos llevados de las tinieblas a su luz admirable. No sé quién de ustedes tiene miedo a la oscuridad, pero yo con lo grandote que soy, tengo que confesar que la oscuridad no me agrada, la domino, ya no es como cuando era chico que podía pasar toda la noche sin dormir de ganas de ir al baño, pero no me iba a levantar de la cama porque estaba oscuro y tenía miedo de lo que pasaba. Las tinieblas producen una sensación desagradable en nosotros. Y cuando estamos en un lugar desconocido, a total oscuras, andamos arrastrando los pies para no tropezarnos, con las manos tratando de atajarnos para no golpearnos. Tenemos miedo de que algo pueda pasar y cuando estamos en esa situación, si sentimos algún ruidito extraño, nos asustamos. Cuando estamos totalmente oscuras. Esa es la situación en la que dice Pedro que nos encontrábamos, que allí nos encontró Dios y que Él nos llevó a su luz admirable, una luz que no deja nada que me pueda dar miedo. Alumbra todo y me da seguridad en mi caminar. No tengo que andar atajándome de nada porque veo lo que está ocurriendo. Me da tranquilidad. Esa es otra obra, sacarme del miedo y la oscuridad, sacarme de la oscuridad del pecado y llevarme a la luz de su presencia. ¿Cuántas veces hablamos con quienes están alrededor nuestro del gozo que nos da haber conocido a Dios? Incluso aquellos que hemos nacido en una iglesia adventista y que hemos estado toda la vida en la iglesia. En algún momento hemos descubierto la luz admirable de Dios o en algún momento la descubriremos, seremos expuestos a ella, decidiremos vivir o no respecto a esa luz, pero a quienes hemos podido disfrutar de eso. ¿Cuánto tiempo gastamos? No gastamos. ¿Cuánto tiempo invertimos en compartir esa paz, ese gozo, ese alivio que nos da, esa seguridad, haber descubierto la luz de Dios? El versículo 10 termina diciendo, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían tenido compasión de ustedes, pero ahora ya les tienen compasión. Ustedes antes de encontrarse con Cristo, versículo 4, ¿recuerdan? Acerquémonos a Jesús, a Jesucristo. Dice, ustedes antes no eran ni pueblo. Cada uno andaba por su lado en sus cosas. Pero ahora son pueblo, tienen una comunidad, un soporte, una compañía, pero no cualquier pueblo, son pueblo de Dios. Son pueblo del Rey del universo. Son príncipes y sacerdotes de la realeza. Hay un antes y un después. Por eso, ahora que son pueblo, ahora que son llamados a ser santos, ahora que en virtud del encuentro con Cristo y de haber disfrutado las bondades de Dios, se han decidido a encontrarse con Él, a buscarlo como un niño se desespera por la leche, como un bebé se desespera por la leche todos los días y varias veces al día. Ahora que han sido santificados por Jesucristo y las obras que hacen son a través de Él, queridos hermanos, versículo 11, les pido,
como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo, que se mantengan lejos de los malos deseos que luchan contra la vida, y vivan entre los que no son creyentes de una manera ejemplar, para que aunque hablen mal de ustedes acusándolos de ser malvados, ellos vean las cosas buenas que ustedes hacen y alaben a Dios en el día en que Él les pida cuentas a todos. Bien, acá tenemos dos secretos entonces de cómo realizar esos sacrificios espirituales de contar al mundo las obras extraordinarias que Dios ha hecho por nosotros. Primero, dice, ustedes manténganse lejos de los malos deseos. Ustedes manténganse lejos de las tentaciones. No las busquen. Si ustedes saben que la tentación está allá, vayan para allá. No traten de jugar que voy a soportar porque ahora estoy con Dios y me puedo acercar casi hasta tocar el fuego, pero sin quemarme. Porque eso es prácticamente imposible. El ejemplo lo tenemos en Jesús. En la escuela sabática lo debo tener medio cansado con este ejemplo porque lo uso bastante seguido. Pero Él es nuestro mayor ejemplo incluso para vencer el pecado. Estaba con sus discípulos y en un momento corta el discurso que está dando y le dice, vámonos de acá, rapidito. Ya mismo nos vamos todos porque allá viene el príncipe de este mundo y yo con él no tengo nada que ver, así que me voy para el otro lado. Manténganse lejos y el mundo va a ver eso. También eso testimonia hacia el mundo. No voy a hacer eso. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no tomás un poquito de vino o de lo que sea? No, porque soy adventista. Esa es la respuesta, porque la iglesia me prohíbe. Es la idea que tienen los demás. No, porque ¿sabes qué? Eso a mí me afecta, me hace daño. Y a Dios le hace daño que yo lo haga. Y como yo lo quiero, no quiero hacerle daño. ¿Qué? Y ahí nos da la posibilidad de hablar. Pero si no, nos van a tomar para la chacota. Ayer yo salía del trabajo con una compañera y le dicen, ya a mí ni me preguntan si vuelvo mañana. Entonces a mi compañera le preguntan, ¿y mañana usted viene a trabajar? No, porque me hice adventista, dice. Y nada que ver. Pero toman un poco a la chacota. Y cuando tenemos oportunidad de explicar el por qué, es bueno que no sea por la iglesia, no sea porque la Biblia lo dice, sino porque Dios me amó, me transformó y yo se lo devuelvo en amor, cuidando mi cuerpo, cuidando mi mente, cuidando mi alma del pecado. Y el segundo secreto era, vivan entonces, alejándose de aquellas cosas, de todo lo malo, la tentación, vivan entonces, versículo 12, entre los que no son creyentes de una manera ejemplar. Den el ejemplo. Sean un buen ejemplo en todo, para que sea que los escuchen y acepten el testimonio de ustedes cuando le quieran contar las cosas que Dios hizo en ustedes, o no lo escuchen, en algún momento no les quede otra alternativa que después de haberlo visto ustedes, alabar a Dios. Aunque más no sea, en el día final, antes de que Cristo destruya al pecado y todos los pecadores que se aferren a Él, en el fuego del lago, antes de eso, toda rodilla se postrará, dice, y adorará a Dios y reconocerá su justicia y su misericordia. Pero ustedes vivan hoy para que en ese día, por ustedes, haya gente que diga, realmente Él me mostró las cosas como eran y yo no lo quise aceptar. Pero de vuelta, para tener éxito en tener este estilo de vida,
El secreto está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 1. No 1 al 3, 3 al 1. Vamos a leer de vuelta así. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor, como niños recién nacidos busquen con ansias la leche pura de la palabra, así por medio de ella crecerán en su salvación y por lo tanto dejarán de hacer toda clase de mal, todo engaño, hipocresía, envidias y chismes. Que esta pueda ser nuestra experiencia, mi deseo y oración.